Bueno, mañana ya lo saben, mañana es 1 de mayo, día feriado, como se decía antes, día del trabajo, fiesta para muchos de ustedes seguro, no de todos, porque siempre hay gente que en los festivos también trabaja, y jornada de reivindicaciones y de manifestaciones sindicales y de mensajes que compartiremos también con ustedes el viernes, porque el viernes estamos aquí no hay puente, No sé si los compañeros van a hacerse un puente largo o van a estar al pie del cañón, pero Jesús, empezamos contigo. El sindicato CESIF también ha puesto sobre la mesa unos cuantos asuntos, reclamaciones para este 1 de mayo. Yo creo que es evidente que las condiciones laborales de los trabajadores tienen que seguir progresando. No podemos seguir atascados, llevamos 40 años sin un progreso significativo. Si hemos tenido algo, más bien han sido retrocesos más que mejoras, sobre todo a nivel de salarios. La inflación y los costes de la vida están subiendo muchísimo más que los salarios de los trabajadores en este país. Nuestros precios se están adecuando rápidamente a los europeos y nuestros salarios se están quedando pues como en los años 70, 80 o 90, como los africanos, y las condiciones laborales de los trabajadores están sufriendo. Los trabajadores en muchos casos subsisten o se les ha mejorado esas condiciones, gracias a Dios, por la adecuación o la actualización del salario mínimo, que ya es triste. Y si no, no hubiesen subido ni hubiesen mejorado esas condiciones. Entonces, esa reivindicación. En los años 80 se pusieron las 40 horas, tampoco supuso ningún trauma ni supuso ninguna crisis existencial para este país. Todos salimos, no pasó absolutamente nada. Entonces, el seguir avanzando en condiciones laborales para todos, yo creo que es algo lógico y que las sociedades modernas lo tenemos que seguir reclamando. Es lo que se busca. Estamos viendo en el rótulo, por cierto, CESIF, tercera fuerza sindical en España. Sí, que a veces esto se nos olvida. Hace bien poco, con los últimos datos actualizados, nos hemos convertido en el tercer sindicato a nivel nacional. Es un progreso que poco a poco y con el trabajo de muchas personas estamos consiguiendo, el dar a conocer lo que nosotros pensamos y lo que nosotros defendemos. Bueno, pues que otro 1 de mayo con mensajes, con manifestaciones también que veremos por diferentes lugares, también naturalmente en Logroño, y parece clave este año, Toño, la reducción de jornada, algo que se lleva anunciando durante toda la legislatura, pero no termina de materializarse. Las negociaciones en el bloque de gobierno son complejas para todo y para esto parece que también, ¿no? Bueno, yo creo que, como bien ha dicho Chuchi, es ese paso que ahora hay que dar para seguir evolucionando con cambios significativos en el modelo laboral, en nuestro modelo laboral. ¿Tú eres favorable? Porque, claro, igual damos por hecho que todo el mundo está a favor de la reducción de jornada, pero hay quien no, ¿eh? Yo sí eso supone, primero porque supone una mayor calidad de vida para el trabajador y porque entiendo que las cargas de trabajo al final compartidas supondrá pues más empleo para otros trabajadores y supondrá también algo que en España pues quizás andamos un poco, andamos en el furgón de cola, que es en la productividad. Yo creo que puede ser un elemento que puede ayudar a mejorar la productividad. Está demostrado que los trabajadores, a partir de cualquier trabajador en cualquier actividad, a partir de un determinado tiempo, ahí también cae la energía. Cae la curva de productividad, cae. Entonces yo creo que ese es el gran logro. El logro anterior era el salario mínimo. Yo recuerdo un salario mínimo de anteayer que era 600 y pico euros, quiero recordar, hace no muchos años. Un par de legislaturas. En el 2018-19 me parece que eran 800, 900 euros. Ahora hablamos ya de 1.000 euros, bueno, y aún así, o de 1.100 euros, y ya se está hablando de que quieren que sea el 60% de la media salarial. Aún así, al coste de vida que tenemos, con 1.100 euros, a final de mes, una persona sola, con muchísimas dificultades, con muchísimas dificultades para llegar a final de mes. Pero bueno, pasará como escucharemos lo que escuchábamos antes: van a cerrar todas las empresas porque no hay quien soporte el salario mínimo, esos salarios mínimos, o esto va a ser la hecatombe, y resulta que ha bajado el paro, que no ha pasado ninguna de esas. Lo único que ha pasado ha sido lo del apagón, no sé si es consecuencia de esos apocalipsis. Vamos, yo en el caso creo que el trabajador, bueno, pues tenemos que seguir evolucionando y que tiene que... Y la conciliación, que ahora mismo es una preocupación en muchas familias, en muchas personas, poder conciliar, poder tener tiempo para
para los asuntos personales, Estar con los tuyos, familiares. claro. En fin, 1 de mayo. María Ángeles, los autónomos, ¿cómo lo veis? Esa es otra, ¿eh? Esa es otra. Voy a hacer varias distinciones. Venga. ¿No? Yo creo que, a ver, el reducir la jornada, yo creo que es inevitable. Pues se trabajaba en Inglaterra 16 horas y se introdujeron las máquinas y hubo que reducir jornadas, ¿no? Pues aquí va a ocurrir lo mismo. O sea, cada vez hay más tecnología y evidentemente se va a ir reduciendo la jornada, queramos o no queramos. O sea, es inevitable. La cuestión es no tanto eso, sino cómo ir haciéndolo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, sí que distingo ahí entre grandes empresas y personal autónomo o con contratación de una persona, ¿no? Yo creo que en las grandes empresas debería ir de alguna manera favoreciendo que eso se realizara, no sé igual cómo, pero favoreciendo, no igual a la 37, porque hay muchas que ya lo están haciendo a 37, porque a muchos les interesa, porque lo que dice Toño es cierto, hay más productividad. Entonces, pues igual tampoco me importa, ¿no? Como gran empresa me hago mis números y resulta... pueden ajustar mejor. Puedo ajustar y entonces igual hasta me interesa, ¿no? Yo creo que eso sí que habría que ir incentivando a ver cómo se podría hacer, ¿no? Que yo creo que son las que se lo pueden permitir de verdad. Y luego, pues sí, para los pequeños autónomos unos mínimos, pero que alguno igual hasta tiene que necesita algún complemento, digo, de económico o lo que sea, porque hay algunos que sí les supone un esfuerzo, ¿no? No todos, porque como aquí la picaresca del país es bastante exhaustiva, ese es igual uno de los hándicaps, pero yo creo que ahí sí que... Sí, que va a haber diferentes realidades. Hay diferentes realidades. En función del tamaño de la empresa, del sector, del número de empleados, de hay tantas empresas cosas, que les interesa y que incluso ya algunas lo tienen, que tienen menos de 37 horas y que están aplicando menos, que les interesa como empresa. Domingo. Bueno, yo es que esto de eso, que la feria cada uno habla de ella según le va, ¿no? Claro. Pero realmente como profesional liberal, ahora somos llamados autónomos, pero bueno, me da lo mismo. Mientras estuve como ejerciente, pues es que lo de las horas de trabajo es algo que no entraban dentro de la mentalidad de un profesional liberal, porque claro, no tienes horario, lo que no tienes es tiempo para terminar tus trabajos y tienes que estar metiendo más horas que el alcoyano para sacar adelante pues todo lo que tienes que hacer. Exacto. He oído como comentario alguna vez de algún cliente, no hace tantos años, que bueno, con los ordenadores ahora, pues que los proyectos se hacían solos. Yo. Claro. Sí. Entonces, claro, Qué divertido. esto que ha dicho María Ángeles de que las máquinas facilitarán el trabajo, no digo que no, y de hecho pues la industrialización, sobre todo de la fabricación de coches, es algo que lo vemos en las imágenes. Sí, pero es distinto a los autónomos, que es distinto, y desde luego el que ya no es que contrata, el que trabaja por sí mismo, lo que dices, claro. Al final metes más Entonces, horas claro, que... yo lo de la reducción de jornada laboral, estoy de acuerdo que 1.100 euros no da ni para pipas. Luego, por otra parte, pues oye, reducción de jornada laboral, pues oye, si se puede hacer o se debe hacer, pues que se haga. Yo no voy a decir que no, porque yo no he formado parte nunca de ese tipo de asalariados ni de personas que han trabajado por cuenta ajena, ¿no? Entonces, al final, como uno ha trabajado por cuenta propia, pues la verdad es que ya digo que me suena chino, porque yo, bueno, como profesional, y además es una conversación que mantuve hace muy pocos días con una persona también profesional liberal, y es que, claro, no tienes horario, es decir, no hay sábados ni hay domingos. Cuando tienes que sacar un trabajo adelante, lo tienes que sacar adelante y eres tú el responsable y el que tienes que meter todas las horas, y te puedes estar desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y no os digo, ya en un término muy preciso o en un tema muy preciso como son los concursos de arquitectura, que hay una fecha de entrega y el equipo entero, si son 4 o 5 allí entre arquitectos, delineantes y demás, se ponen a trabajar y claro, la entrega es al día siguiente a las 9 de la mañana, hay que llevarlo a correos para que entre con su sello de registro, y a las 12 de la noche se están allí currando como locos. Que ahora se presenta por vía digital. Bueno, se presentan por vía digital, sí, pero aún así, aunque lo presenten... El plazo es el plazo. Y además, confirma electrónica, de acuerdo, tienes razón, pero al final el sistema es el mismo, es decir, la hora de finalización son las 12 de la noche y a las 11:45 estás matando. O sea, por eso digo, Chuchi, que no es que yo no esté en desacuerdo con todo esto, por entre otras cosas, porque claro, no he participado jamás de ese tipo de actividad ser asalariado de algún empresario, de algún trabajo. Al final, bueno, pues oye, sí, se tiene que hacer, pero se ve con una cierta, no sé cómo decir, dificultad, se entiende... Pero todo el progreso ha sido difícil. Cuando se han producido avances, pues siempre ha habido crítica. Esto nos va a llevar a la ruina,
No, pero al si yo final no ha sido si tanto ya sé que además en lo que ha esto creo pasado. que lo ha insinuado Toño, que, claro, La las sociedad- grandes empresas, o María Ángeles, las grandes empresas evidentemente van a decir que esto destruye puestos de trabajo. Yo creo que lo que destruye puestos de trabajo es pues que la economía se venga abajo. Claro, Y entonces, evidentemente. mientras haya actividad, pues... Pero hay una reflexión que también es oportuna porque, por ejemplo, cuando la pandemia, en los peores momentos de la pandemia y tuvo mucha gente que teletrabajar, ya pensábamos que habíamos avanzado en esto y que se iba a mantener el teletrabajo en muchos sectores que lo permitían, en otros es imposible. El teletrabajo en la nuestra profesión, Toño, difícil. Complicado. Pero se ha vuelto al trabajo presencial y ha habido también resistencia ahí entre algunas agrupaciones Sí que es sindicales cierto que y delegados cuando- sindicales que querían defender un poco mantener ese formato y al final se ha vuelto casi a la situación anterior. Sí que se ha vuelto, sí ha habido un retroceso con respecto a lo de la pandemia, en el tema del teletrabajo, pero aún así sí que hay profesionales que sí que han adaptado su jornada laboral a ese teletrabajo, siempre manteniendo unos días de trabajo presencial, que sí que es lo que se suele hacer, pero bueno, sí, cierto avance sí que ha habido, ¿vale? Sí que hay profesionales que se pueden permitir el estar teletrabajando. Yo creo que la sociedad avanza y al final todo tiene que avanzar con la sociedad. Tiene que avanzar los derechos de los trabajadores y las condiciones laborales de los trabajadores. Y es inevitable. Y la reducción de la jornada, antes o después, es Va a llegar. inevitable. Bueno, pues vamos ya a terminar el programa con imágenes de Roma, del Vaticano, del funeral y con la vista puesta en el cónclave que comenzará la próxima semana. Esto, sea uno creyente o no, tenga más fervor religioso o menos, desde un punto de vista estético, cultural, no deja de impactar, aunque solo sea por ver escenas de Roma o del Vaticano que a uno siempre le cautivan. No estuvimos de tertulia con vosotros cuando conocíamos el fallecimiento del Papa. No sé si queréis hacer una pincelada sobre Francisco, tener también algún pronóstico de papables, alguna sensación del funeral, la reunión, curiosa imagen, esa reunión entre Trump y Zelensky en el Vaticano. En fin, mucho para el comentario sobre esta noticia. María Ángeles. Bueno, pues yo me voy a quedar con la reunión entre Trump y Zelensky. Vaya foto, Es una Vaya foto imagen, impresionante. Ujú. Ahí hay otra tercera silla que no sé yo Sí. de quién es, pero bueno. Iba Macron también a formar parte del encuentro, se le puso una silla y al final fue un Sí, era Macron, cara a seguro. cara. Sí. Parece, ¿no? Parece que iba a ser. No sé, pero me pareció una foto muy interesante. Esa sí que va a hacer historia, Sí, sí. o sea, sin ninguna duda. Y luego, pues el señor Trump, pues que me permita, pero no está a la altura de las circunstancias, porque es que la verdad es que, o sea, hay unas imágenes de él que es que dan pena, vamos, y menos Fue mal de los que tampoco respetaron el protocolo Hombre, una cosa no es respetar el protocolo, que ya vamos mal. del atuendo, porque iba de azul. Y otra cosa es que, vamos, parecía un turista sacando fotos y comiendo chicle, vamos, o sea, me pareció una falta de... que encima dice que es religioso, ¿no? O sea, no sé, me parece un poco... Y luego toda la escenografía, ¿no? Lo de los colores, que van todo muy organizado, ¿no? Eso sí que me parece que en eso hay que reconocer que los curas parece que lo hacen han bien. aprendido hace Sí, tiempo, sí. 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 Toño, fíjate, sí, lo que decíamos, estar allí con una cámara haciendo fotos o viendo esas escenas. Pues yo, fíjate, sí que lo pensé. He tenido la suerte de estar creo que en una beatificación y 2 santificaciones o algo así en el Vaticano, y ¿Personalmente o profesional? No, profesionalmente. Anda. Y toda la parafernalia que rodea la iglesia es magnífica, porque todo tiene significado, todo, absolutamente todo. Los colores, los zapatos, los gorros, las plantas, la música. todo tiene significado. Y no hay una organización de ningún tipo, ni unos Juegos Olímpicos, No. que pueda equipararse a esto, más allá del sentimiento religioso de cada uno. Yo de todo esto me quedo, fíjate tú, con otra imagen anterior a esa imagen para mí despreciable de Trump con Zelensky. Digo despreciable porque me parece que no era el momento ni el lugar, que es la del Papa Francisco dando la bendición Urbi et Orbi el día anterior, el lunes de Sí, Pascua, señor. Sí. desde el balcón. Fue el domingo. Creo, ¿no? Bueno, murió el lunes de Pascua, el domingo, lleva razón, perdona, sí, el domingo. Porque yo estoy convencido de que
de que él era consciente de que se estaba muriendo, de que se iba a morir, y estoy convencido de que de algún lado sacó fuerzas, no estoy hablando de fuerzas sobrenaturales, sino que sacó fuerzas. Todos los que hemos tenido la suerte o la desgracia de compartir los últimos momentos con un ser querido, estando ese ser querido con conocimiento y racional, sabes que en esas últimas horas él sabe que se va a morir, además te lo dicen, me estoy muriendo. Y yo creo que el Papa no era un ser excepcional para eso, y a mí me impresiona muchísimo que tuviese la fuerza y ese gesto de salir a decir lo que dijo, de hecho, y a darle el mensaje para, estando él delante, que lo leyese, que leyese lo que leyó, con la importancia de todo lo que estaba diciendo. De hecho, cuando a él le dan el alta en el hospital Gemelli, le dicen que tiene que estar 30-40 días de reposo. Y no lo cumple, dice, seguramente por lo que dices tú, porque entendía el momento en el que estaba, era la Semana Santa, y de alguna forma quería tener ese gesto, esa despedida o ese momento con los fieles. Chuchi. Yo creo que Trump ya nos tiene acostumbrados a gestos fuera de lugar en las acciones que él lleva. Yo lo que desearía es que ahora que va a empezar el cónclave en poco tiempo, la Iglesia siga ese camino de progreso, que la adapte a lo que decíamos antes, a la sociedad que está evolucionando. Y que la parafernalia que progrese todo un poco, ¿no? Dentro de la Iglesia, y que se adapte a las circunstancias, mira qué bonito, y a las realidades que los ritos orientales ahí. ¿Tú quieres que todo esto cambie? Yo creo que se debe adaptar, sobre todo en muchas de las cosas que dice y en muchas de las cosas que hace es algo ya muy anacrónico lo que representa. Domingo, yo estoy en completo desacuerdo con Chuchi. Vale. Yo creo que al contrario, la liturgia se debe mantener. Me parece que incluso algunas de las cosas que se han suprimido y la propia actitud del Papa Francisco tratando de reducir la pompa de su propio entierro, pues hasta cierto punto no la comparto, ¿no? Porque bueno, tiene todo el derecho del mundo, como cualquier ser humano, a pedir que se le entierre en otro lugar diferente y que lleve un féretro diferente también y con menos soldaduras de los anteriores, pero en definitiva me parece que la liturgia y el misterio son parte fundamental de la propia existencia de la Iglesia. Te has olvidado de decir que la vicepresidenta primera del gobierno, Yolanda Díaz, también hizo el indio con un selfie junto a la otra ministra del gobierno también. Pero bueno, o sea, no solo fue Trump el que rompió el protocolo, sino también esta gente que va allí y no son capaces de contenerse, y como si fueran una actitud infantiloide, se hacen un selfie porque han estado en ese momento, que bueno, lo pueden contar en sus memorias y decir que estuvieron en el funeral del Papa, ¿no? Pero bueno, también podríamos hablar de la espantada de Pedro Sánchez de no queriendo acudir también. Vas a sacar a Pedro Sánchez. Sí, pero es que hay que sacar todo. O sea, hablamos de Trump, que es un imbécil y un personaje absolutamente deleznable, pero también tenemos aquí unos personajes que son como para... No son comparables, Bueno, no son comparables hasta cierto punto según en qué cosas. Tienen ciertas similitudes. Fíjate, en mi opinión, tanto Trump como Pedro Sánchez tienen ciertas similitudes. Me está pareciendo, que me pareció el otro día y creo que te lo dije, pero yo te lo decía, creo que no te cae bien, ¿no? No, nada. Vaya. Si además no sé qué te parezca, te lo digo yo, que no solo pero no me cae bien porque me parezca... No, es que creo que es un mal gobernante, pero bueno. No, claro, por eso insisto que lo de la liturgia y lo de toda la parafernalia que, como decías tú, Toño, de que tiene la Iglesia, yo creo que se debe conservar. Voy a contar una anécdota bastante macabra. Cuando yo era un niño, en Murcia, se murió el obispo, y entonces al colegio yo en aquel momento iba a los maristas, porque estaba cerca de casa y mis padres me llevaron a los maristas, pero luego eso se te trasladaba una vez que pasabas de ingreso. Tenías que ir en el bachillerato de entonces, evidentemente que alguno de vosotros ni lo ha conocido, por supuesto, o casi todos, pues te llevaban a otro centro que estaba mucho más lejos de casa, y entonces me cambiaron los capuchinos. Pero estando en los maristas y siendo muy niño, pues con 8 o 9 años, se murió el obispo y nos llevaron allí al palacio en la Plaza Belluga, en Murcia, en el catafalco y en el féretro, y con el brazo así y el anillo aquí de obispo, nos obligaron a besar a los niños. Sí. Eso sí que creo que... ya fallecido. Sí, hombre, claro, al cadáver, todos los colegios de Murcia en fila, pasando por allí y subiendo y haciendo como que besabas, porque claro, supongo, no lo recuerdo, que yo no besé aquello, yo hice así, pero a una distancia. Porque bueno, aparte, pues si eso ha cambiado...
Eso ha Bienvenido cambiado. sea, Eso, sí, ya es bienvenido eso, sea. Y luego Domingo ha cambiado, que me quedé muy sorprendido hace una semana en unas confirmaciones que ya no se dice como antes, ¿tú te acuerdas? Pues con la renuncia fórmula? Satanás para sus No, en conversos. las confirmaciones era el obispo el que Daba como un cachete, te daba un ¿no? cachete y Sí, sí, decía, sí, ¿verdad? yo soy el obispo de Roma para que te acuerdes de mí, y te daba Toma. un cachete, ¿no? Era lo que sea. Y eso ya no te da el cachete, se están perdiendo las Las buenas tradiciones. cosas. Están perdiendo Le las queda un buenas puñetazo al niño. Yo quiero hacer un matiz. Venga, claro. Porque, a ver, a mí me parece que toda la parafernalia que ya como que tiene 2000 años, pero todos esos colores, la significación y tal, o sea, me parece perfecto, lo cual no es incompatible con que el féretro sea más sencillo. Sí, es decir, y la tumba y la... Sí, las modificaciones o las que ha introducido el Papa me parece perfecto y que vayan en esa línea, porque en realidad la Iglesia se supone que favorece a los pobres. Entonces, eso me parece a mí... Sí, tú lo has que dicho, eso, se supone. Se supone. Sí. bueno, yo por eso he dicho, pero es que es por donde se supone que deberían ir, ¿no? Porque eso es lo que dice el Evangelio, ¿no? Entonces, eso... No es incompatible. Mantener cierto rito... no es incompatible, no, sino Con que además esos gestos. no es que no sea incompatible, es que debe ser así. Es decir, se debe modernizar en la parte teórica, dijéramos, ideológica, pero no sé, el formato que tienen a mí me parece muy especial. Muy especial, desde Sería un luego error que sí. suprimir toda la liturgia que tiene. Que nos vamos, que esperamos haber sido caballeros y damas aspirantes, ¿eh? Al menos a su confianza ahí al otro lado. Chuchi, que vaya muy bien mañana, que seguro que tenéis también día intenso en el sindicato. Sí, algo haremos, sí. Algo haréis, estaremos muy pendientes. Domingo, un lujo, como Gracias. es habitual. El lujo es estar aquí con vosotros. Toño, has venido eléctrico, ¿eh? También, como Estoy siempre. electrificado, Has como venido ahí electrificado. Y María Ángeles, un privilegio, contar también con tu participación en este programa que ve tanta gente. Por cierto, se lo voy a decir, vamos a sacar pecho. Hemos recibido hoy los datos de audiencia del día del apagón, del lunes. Extraordinaria su confianza ahí al otro lado, sobre todo en la segunda edición, naturalmente, el informativo, Sí, y en la redifusión, porque en la primera no hubo, pero en la segunda edición y en la redifusión, pues estamos muy orgullosos de que ahí hubiera tantos riojanos queriendo saber lo que ocurría a través de esta casa. Y es lo que sigue ahora, noticias. Gracias, hasta la semana que viene. Adiós.